Bueno, señores, como les habíamos anunciado más temprano, ya está con nosotros Francisco Javier García. Él no necesita presentación, miembro del comité político del PLD, el asesor o estratega de campaña más exitoso de la historia de este país, como jefe de campaña de candidatos presidenciales, ministro de Turismo, ministro de Industria y Comercio, un hombre de Estado y además de eso, un gran orador. Si usted lo dejó hablar, tiene problemas. Oh, buenos días, Francisco Javier. Buenos días, Elvin. Buenos días a Danira, a Nilda y al Super John. Si yo me hubiera llamado John, yo creo que yo hubiera llegado a presidente. Oh. Él está en eso. No, un saludo a mi amigo Alfredo de la Cruz. Está aquí, pero la cámara no lo puede captar. Francisco, vamos a iniciar. Una pregunta. Sí. Los anuncios públicos aquí son muy caros. ¿Por qué? Okay, yo quiero hacer un anuncio público. No. Adelante. Bueno, el anuncio público que yo quiero decir. Lo primero es que esta es la primera visita que yo hago a este programa y sin lugar a duda va a ser una fecha que no se me va a olvidar, porque hoy está de cumpleaños una de mis hijas, Marta María, una psicóloga, y entonces, nada, Marta, felicidades para ti, te quiero mucho, te amo, al igual que Yanibel, su otra hermana, que también estuvo de cumpleaños el día 3, antes de ayer, lo que quiere decir que yo estoy en la semana de la felicidad. Pero qué bueno, felicidades para ellas. Y ahora sí, Francisco, vamos a iniciar porque hay mucho de qué hablar con usted. Francisco, iniciar hablando un poco del proceso de su partido. El PLD viene de una actuación electoral que para mí ha sido su peor actuación electoral en mucho tiempo. Muchos entendíamos que el PLD debía abocarse a una autorreflexión más profunda para identificar las causas que le llevaron a tener esa actuación electoral. Y sin embargo, rápidamente, después de elegir un secretario general joven, unos vicepresidentes, un asunto, usted ha presentado su candidatura 3 años antes, 4 años antes. Muchos decíamos, pero es que es un tipo de la experiencia de Francisco Javier, que es uno de los tipos que más sabe de política, que conoce este país, cómo piensa este pueblo, cómo presentarse tan temprano. ¿Cuáles fueron las razones de eso? Vamos a empezar por ahí. Bueno, lo primero, siempre se dice que cuando se parte de premisas falsas, se llega a conclusiones falsas, pero tú has partido de premisas ciertas. Y la premisa cierta es que el resultado electoral en la boleta presidencial del año 2024 fue un resultado que tambaleó al Partido de la Liberación Dominicana. Porque las elecciones fueron en mayo del 2024, pero si tú te tiras 4 años antes, en mayo del 2020, el PLD estaba en el gobierno, claro, porque las elecciones fueron en junio. Entonces, para mucha gente, pasar de una posición de un partido gobernante 16 años corrido al 10% es algo que necesita una explicación. Yo incluso fui donde el compañero Danilo Medina, estaba en compañía del compañero Charlie Mariotti en ese momento, y le dije, mire, si nosotros ahora, eso fue en el mes de julio, no le presentamos al Partido de la Liberación Dominicana una alternativa creíble, viable y que los PLDistas puedan entender que de verdad el PLD puede llegar al gobierno en el 2028, vamos a tener muchos problemas. Como yo no quería hacer eso en condición de ventaja, todos aquellos que aspiraron en el PLD o podían aspirar, antes de yo anunciarlo, yo conversé con ellos. Yo conversé con Abel, conversé con Francisco Domínguez, conversé con la compañera Margarita, conversé con Juan Ariel, conversé con la compañera Karen, conversé con la compañera Marisa Hernández y le dije, miren, yo me voy a lanzar, voy a anunciarlo, lo que quiere decir que si ustedes lo quieren hacer delante, lo pueden hacer. Las campañas victoriosas que el PLD ha tenido en el transcurrir de su existencia, siempre hemos empezado temprano. Lo que pasa es que cuando tú estás en una zona de confort, como es el Estado, tanto tiempo gobernando, a ti se te olvidan esas cosas.
Cuando yo dije que iba a empezar, a veces yo iba a algunas entrevistas y hacía las entrevistas bien con los medios de los comunicadores, los periodistas, y cuando la entrevista terminaba, ellos me decían, oye, tú estás hablando como si tú fueras montado en un Nicolai de cara al 2028, pero en realidad el PLD lo que está montado es un carro fúnebre, camino a enterrarse. Y yo le decía, dentro de un año vamos a hablar. Hoy el PLD es un partido que ha recuperado la esperanza, ha recuperado el dinamismo y tiene que ver con eso. Porque nosotros salimos a tener encuentros con toda la dirigencia y la base del PLD. Primero, encuentros abiertos. Segundo, yo no fui a decirle nada en las asambleas provinciales, yo fui a escucharlo. Hubo lugares donde yo duraba, nosotros, porque era todo un equipo, hubo lugares donde yo duré 5 horas escuchando. Porque yo decía, ¿cómo un médico puede curar a un paciente? Lo primero que el médico hace es siente al paciente y dice, dime todo lo que tú te sientes, lo que tú te sientes. Y después el médico busca la historia clínica. Tu mamá o tu papá sufrieron de eso. Y tú tienes información. Y ahí entonces le explicaba que los procesos políticos en países como República Dominicana son procesos cíclicos. Y yo le dije, mira, lo que tuvimos fue un mal verano. Creo que cometimos un error importante y fue el hecho de que el 2020 al 2022 nosotros no desarrollamos el nivel de oposición que teníamos que desarrollar. Eso influenció mucho, eso perjudicó, de hecho, al candidato a la presidencia. Pero hay que tirar para adelante. Después de eso, yo seguí recorriendo el país. Soy, en la historia política de la República Dominicana, el único aspirante de cualquier partido político que ha recorrido el país. Y recorrer el país es visitar todos los municipios y la mayoría de los distritos del país en el primer año de las aspiraciones. Eso no lo había hecho nadie. ¿Y por qué además yo quería hacerlo? Porque a la gente hay que darle la cara. Yo sé que no es fácil dar la cara cuando tú tienes un 10%. Eso no es fácil. Y además, porque en ese momento mi discurso era que en el año 2028 al PLD se le iba a presentar una oportunidad para volver al gobierno. Todo el mundo creía que no. Hoy está demostrado que sí. ¿Por qué? Porque hoy, a la luz de lo que tú ves que está ocurriendo en la República Dominicana, hay algo que yo le estoy diciendo a algunos amigos empresarios, principalmente empresarios. Yo le estoy diciendo, yo sé que ustedes tienen un origen económico familiar fuerte. Ustedes no saben lo que es empujar un carro cuando se queda. Pues yo creo que ustedes tienen que irse preparando, porque yo creo que a este gobierno, para que llegue al año 2028, va a haber que empujarlo. Al PRM yo lo estoy viendo con un pie afuera y un pie dentro del gobierno. Pero ojo, es un partido que no se puede subestimar, y no se puede subestimar porque está en el gobierno. Y ellos demostraron en el trayecto de la campaña del 2024, que es un partido que no tiene escrúpulos para hacer lo que sea. Francisco Javier, ahí mismo mi pregunta. Voy a hacer 3 en 1 para aprovechar mi turno. Como el famoso aceite. ¿Qué están haciendo ustedes, o usted como candidato particular, para enfrentar esa falta de escrúpulos? Porque ya el PRM demostró lo que es y que está dispuesto a lo que sea para no perder un proceso electoral, el PRM. ¿Qué le parece lo que andan por ahí diciendo, que no es oficial, de que Gonzalo Castillo va a aspirar a la presidencia? Porque usted dijo que consultó y visitó a los aspirantes, pero como Gonzalo no estaba en ese momento, me gustaría su opinión al respecto. Y también, ¿cómo se da el paso de estratega a candidato? O sea, ¿qué lo hizo dar ese salto de ser el estratega de campañas exitosas y ahora estar al frente de una campaña como candidato? Bueno, en esas 3 preguntas, en las 3 horas que tengo para responder, yo voy a tratar de resumirlas porque no son cualquier pregunta. Ahí yo voy a coger el turno de Alfredo. Bien. Él viene. La primera pregunta tuya es lo que tiene que ver, o vamos a invertirla.
el estratega que aspira. En el año 2013 yo aspiré, porque en el año 2013 yo estaba convencido que el compañero Danilo Medina no se iba a reelegir. Y yo empecé a aspirar y recorrí el país más veces que lo que le he recorrido ahora, porque ahora es en un solo año. Pero en el año 2015, antes de la famosa reunión que tuvimos en Juan Dolio, que fue una especie de crisis que se presentó, yo di una rueda de prensa y en esa rueda de prensa decliné a favor del compañero Danilo, con dos argumentos. Primero, el candidato del partido tiene que ser el candidato con el que se gana más fácil. Lo mantengo hoy. Y en segundo lugar, decía que si a Leonel se le había permitido 4 años más en reelección, Danilo también tenía ese derecho. Cuando yo di esa rueda de prensa, a mí me entregaron la última encuesta, incluso que nosotros habíamos mandado a hacer. ¿Tú sabes quién me hacía las encuestas a mí? Leonardo Aguilera, el que le hace las encuestas al presidente Abinader. Como habían 2 precandidatos en el PRD en ese momento, a Luis Abinader, el de ese momento, yo le ganaba con 16 puntos y a Hipólito Mejía le ganaba con 22 puntos. No a Luis el de ahora, al de ese momento. Pero yo decliné y decliné sin que Danilo me lo pidiera. Entonces, yo soy de los que digo, el mejor dentista del mundo no puede resolverse el problema de una carie. Tiene que buscar un dentista. Entonces, por eso, yo tengo mis asesores. Y los asesores, la primera reunión que tuvimos, una de las cosas que ellos me dijeron, oiga, la verdad es que no es fácil sentarse con usted, que tiene tanta experiencia en el caso de las elecciones dominicanas, a discutir lo que hay que hacer. Y yo le dije, no, ustedes se equivocaron. A partir de ahora, conmigo se parte de cero. Conmigo hay que pensar que yo no sé nada de nada. Y inicié este proceso. Nunca me imaginé que iba a tener el nivel de respaldo que tengo hoy. Te lo digo con toda sinceridad. Yo sabía que el PLD necesita levantarse, pero hoy lo que yo veo del PLD es un partido que quiere ganar. Primera condición que tú necesitas, que tu partido quiera ganar. Segunda, que el candidato quiere ganar. Porque a veces hay aspirantes que ponen la mano así y dicen, yo quiero ser candidato, yo quiero que la candidatura me caiga en la mano. Y resulta que no conozco a nadie que la candidatura le haya caído en la mano. Y el que no, yo también digo algo. Un candidato que en la República Dominicana aspire y no tenga un plan para ganar, es una derrota segura. Cuando Leonel aspiró la primera vez, Leonel tenía mucha gente a su alrededor, que sabíamos un poco de campaña, principalmente Danilo en ese momento, pero él tenía un plan para ganar. Cuando Danilo aspiró a la presidencia, tenía un plan para ganar. Luis Abinader, que es presidente hoy, tenía un plan para ganar y lo tenía Hipólito. El candidato tiene que tener un plan para ganar que se va arreglando en el camino. Lo que tiene que ver con el compañero Gonzalo Castillo, que yo oigo que Gonzalo. Mira, todas las decisiones importantes que Gonzalo ha tomado en materia política, siempre se ha reunido conmigo previamente para consultarlo. Cuando aspiró en el año 2019, Gonzalo me llamó, fue a mi casa, me dijo, yo vengo a preguntarte algo, yo quiero saber si tú vas a aspirar. Y yo le dije, ¿por qué no iba a aspirar? Entre otras cosas le dije, mira, hay un sistema entre varios aspirantes que van a mandar a hacer una encuesta y el que salga de ellos va a enfrentar a Leonel. Pero yo no califico en esa tómbola porque yo una vez me retiré y cuando vuelva a aspirar ya yo no me retiro. Y después el mismo Gonzalo me dijo, si tú me hubieras dicho en ese momento que tú ibas a aspirar, yo no hubiera aspirado. En segundo lugar, cuando Gonzalo iba a mandar la carta, octubre del 2021, diciendo que no iba a aspirar a la candidatura presidencial en el 2024, fue a visitarme.
Y en esa visita le dije, no estoy de acuerdo con eso. Creo que vas a cometer un error. Y te voy a decir algo, si manda esa carta, el gobierno te va a perseguir. Y estoy totalmente seguro que te van a hacer preso, porque aquí lo que hay es una judicialización de la política. Después de eso, de que Gonzalo se retira, Gonzalo en el Congreso se aprueba que él pase a ser miembro del comité político, porque todos los que fueron candidatos les corresponde ser miembro del comité político. Gonzalo dice, no quiero ser del comité político. Envía una carta. En marzo de este año se empieza un rum de que Gonzalo estaba aspirando, y Gonzalo hace otra carta. Y dice, yo no estoy aspirando para el 2028. En estos días sale otro rum que Gonzalo está aspirando. Y Gonzalo antes de ayer da otra declaración diciendo que no está aspirando. Y además tú tienes que irte al campo de la lógica. Si Gonzalo en el 2021 venía con el antecedente del 2020, donde obtuvo casi 38%, y ahí no aspiró, va a aspirar cuando el antecedente que tenemos ahora es el del 10%, porque yo digo, el PLD está en 25, 26, 27, pero el 10% está en la cabeza de la gente. Entonces tú tienes que hacer un trabajo político fino, prácticamente hacer una especie de análisis de resonancia de magnética política para sacarle a la gente ese 10%. Entonces, ¿qué es lo que hay con lo de Gonzalo? Porque yo analizo todo, nosotros analizamos todas las redes sociales que están hablando de Gonzalo. Y aquí lo que se pretende es crear un ruido al interior del Partido de la Liberación Dominicana, pero el Partido de la Liberación Dominicana tiene unos audífonos fuertes, ahí no cogemos coro de ruido, y nosotros vamos a seguir trabajando. Primero darle la bienvenida a Alfredo, que estaba ahí, pero acaba de sentarse acá. Me falta una todavía. ¿Cuál es la que falta? ¿Cómo usted le va a ganar al PRM? Porque ya usted dijo que de los escrúpulos que tiene. Sí. Siempre en una campaña tú tienes que estudiar al contrario, no al enemigo, porque ninguno somos enemigos. Lo contrario. Una campaña no se gana solo con tus aciertos, se gana con los errores del contrario. Y desde ese punto de vista, el PRM está haciendo todo lo humanamente posible para perder las elecciones. Yo a veces lo digo, es más, yo lo voy a decir hoy aquí, porque yo públicamente no lo digo, para que no se vaya a malinterpretar. Pero el mejor aliado que tiene el PLD para volver al poder en el año 2028 es este gobierno, porque este gobierno está haciendo todo lo necesario para salir del poder. Es más, yo creo que ellos se cansaron ya de gobernar. No hay un día, hace 2 meses se decía que toda la semana un funcionario público ponía un huevo. Después se dijo que no eran 1, sino que eran 2. Y ahora es una especie de competencia que hay, porque si tú coges, por ejemplo, los servicios públicos en la República Dominicana, dime un solo servicio público que esté igual o esté mejor que como nosotros lo dejamos. No hay ni uno. Mira este problema que se acaba de presentar con el sector educativo. El presidente Abinader le responde al expresidente Medina, pero los datos que le han dado a él para responder son totalmente falsos. Son falsos porque los presidentes no tienen datos en sí, hablan de los datos que le dan. Entonces yo he hecho, para ir a tu pregunta o a tu respuesta, yo he hecho un análisis precandidato por precandidato del PRM. No tengo precandidato ni precandidata preferida. Puede escoger el PRM el precandidato o la precandidata que quieran, y en el 2028 lo voy a esperar para darle una pela electoral, porque van para afuera. Nilda. Bueno, pues bienvenido, mi querido. Ya escuché su respuesta a mi compañera Dagnira con relación a la situación, pero me voy a centrar en la situación del PLD, porque la situación del país, esa fue la misma narrativa que usó el PLD en el 2024. Y no funcionó porque volvió a ganar el PRM de manera arrolladora. O sea que el tema de los huevos y demás, no funcionó esa narrativa. Pero sí quisiera
ya que veo que usted está tan firme en su convicción de que va a ganar, si usted entiende que internamente en el PLD hay alguien que compita con usted, porque ya usted se fue afuera, dando por sentado que usted va a ser el candidato. Pero internamente, ¿cuál es su cuco? Si tiene o si usted siente que va a sí mismo a arrollar, como usted dice externamente. No, nosotros no arrollamos. Incluso cuando yo dirigía campañas y las ganaba, lo primero que yo hacía era que cogía 6 meses sin ir a ningún medio de comunicación. Bajaba a un bajo perfil para que el que perdía las elecciones en ese momento, porque había una parte de la sociedad que perdía, cuando un partido pierde con 48, claro, a la sociedad hay la mitad de la población que se siente. Entonces yo prefería, decía, yo no voy a salir a decir por qué ganamos, porque además hay gente que se siente afectado. En el caso del PLD, el PLD es un partido democrático. El partido empezó a discutir el tema electoral en enero. Y en el mes de enero el compañero Danilo presentó en el comité político la propuesta de que en la próxima reunión del comité político íbamos a discutir exclusivamente lo que tenía que ver con la escogencia del candidato o el procedimiento para hacer una consulta. Nos reunimos el 3 de marzo. Y el 3 de marzo ahí se aprobó a unanimidad que se iba a dar un plazo de 30 días hasta el 3 de abril para que todo aquel que tenía aspiraciones fuera y se inscribiera en una comisión que coordinaba el compañero Lidio Cadet. Yo lo hice el día 20 de marzo. Nadie se presentó. Y lo hice el día 20 de marzo porque era el día de la felicidad. Y expliqué por qué. Así en un acto muy bonito en la Casa Nacional. Bonito, sí, sí. Y la comisión visitó a otros aspirantes. Llegó el 3 de abril. Y cuando llega el 3 de abril, yo recuerdo que yo llamé al compañero Lidio Cadet y le dije, Lidio, yo mañana voy a Cotuí y voy a dar una declaración en Cotuí solicitando que le den 15 días más a los compañeros que quieren aspirar para que se puedan inscribir. El compañero Danilo incluso me dijo, no lo haga para que no vayan a pensar que hay una crisis y llévalo al comité político. En el comité político le dimos 45 días más. Y en los 45 días más nadie se inscribió. Ahora, ¿qué es lo que yo veo en los procesos electorales? No solo del PLD, del país a veces. Los procesos, primero, todas las campañas son distintas. La del 28 y el 24 es totalmente diferente. En la del 24 el presidente Abinader iba por la reelección. Ahora, el presidente Abinader no solamente no va por la reelección, sino que se ha quitado el cuco de que haya la posibilidad de que en un procedimiento él pueda ser candidato. Porque él quiso ratificarle eso a la sociedad. Los problemas que hay hoy en el PRM no son ni la sombra de lo que había para el año 2024, pues el candidato era único y no había nadie peleando por la candidatura. Hoy los problemas del PRM a lo interno, guardando la distancia, y los actores son un poquito peores que lo que nosotros teníamos en el año 2019. No estoy diciendo que se vayan a dividir, ni quiero que se dividan, pero hay problemas serios ahí. Pero nosotros no contamos con eso para ganar. Ahora, yo soy de los que digo, usted no le puede poner una pistola en la cabeza a una gente para que aspire. En una campaña, ¿qué es lo que hace que un candidato se lance? ¿Tú sabes qué es lo que hace que un candidato se lance? Que se lance otro. Si tú aspiras por la senaduría de la capital, pero John se lanza por la senaduría de la capital y ustedes pertenecen al mismo partido, si John se lanzó, tú te lanzas. Yo me lancé, empecé a recorrer el país. Me regalaron 1 año recorriendo el país. Y digo que me regalaron porque no encontré los otros aspirantes por ninguna parte. Exacto. Y si tú me regalaste ese año, tú puedes ir, pero es difícil que tú encuentres ahora. Entonces yo te puedo decir a ti categóricamente, porque yo conozco el PLD más que el país. Yo conozco el PLD más que la palma de mi mano.
La gente dice mucho eso. Nadie dura 5 minutos mirando la palma de su mano, a menos que le esté leyendo. Y como yo no leo mi mano, puedo leer la de otro, pero no la mía. Como yo no leo la palma de mi mano, al PLD yo lo conozco más que la palma de mi mano. Y te puedo asegurar categóricamente que soy el candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana. Y tú dices... ¿Y por qué usted lo dice tan categóricamente? Bueno, porque hay una ley matemática que tiene que ver con la multiplicación, que todos ustedes en algún momento la conocieron, que dice, el orden de los factores no altera el producto. Claro. 6 por 3, ¿cuántos son? 18. ¿Y 3 por 6? Sí, lo 18. mismo, claro. Entonces no importa que el candidato se escoja ahora, que el candidato se escoja en 2 meses, que se escoja en 1 año. Eso es irreversible. Y lo otro es la posibilidad de errores que cometa un aspirante. El único error que un aspirante a lo interno de un partido puede cometer es pelear con sus compañeros. Es difícil que tú me oigas a mí ofender a un compañero del PLD que esté aspirando. Es más, yo nunca he ofendido a un político dominicano. No hay nadie en este país, ni de la oposición ni del PLD, que yo lo haya tenido que llamar para decirle, mira, excúsame porque he dicho tal cosa. Porque yo la política la llevo al plano de la política. Y cualquiera que ustedes escuchen que aspire en el PLD, es una persona que va a contar con mi aprecio, mi cariño. Pero lamentablemente, la política es como el boxeo. 2 boxeadores suben al ring. Antes de la pelea se dan un abrazo. Y ahí empiezan a darse golpes. Y cuando la pelea termina, vuelven a darse el abrazo. Estamos en el ring. John. Francisco Javier García. Bueno, una persona de que yo siempre he admirado y apreciado, porque me inicié en aquellos tiempos en la UAS y usted fue un guasdiano a carta cabal. A mí me tocó dirigir varias campañas en la UAS. Sí, también. Y también tiró piedra con John. No, No, mandaba John. Gracias, Francisco, siempre muy, muy grato. Francisco, un hombre como tú, el estratega más importante, político reconocido en la República Dominicana y probablemente en América Latina, un ministro exitoso tanto en el Ministerio de Industria y Comercio como en Turismo, que fuiste un extraordinario ministro, que de hecho empezó la entrada masiva de turistas, fue en tu gestión, eso es reconocido, pero ya de ser presidente en el año 2028, o sea, ¿cómo enfrentar la gran problemática que deja este gobierno, la más baja inversión en los últimos 70 años en inversión de capital, el desastre de las escuelas, el desastre en salud pública, o sea, todo este desastre? La deuda más alta desde Pedro Santana hasta hoy. O sea, ¿cómo tú enfrentar eso mañana? ¿Qué plan de gobierno? O sea, ¿no te asusta a ti? Cualquiera se devuelve En el 28. Mira. Oye, tú copiaste lo de Danira. Esto no fue 3 en 1, estos son 5 en 1. Déjame decirte, en la provincia, en una provincia de la línea noroeste, en Santiago Rodríguez, hubo una persona que se para y me dice, yo no sé para qué usted está aspirando a presidente, porque cuando este gobierno termine, este país va a quedar como una jipeta, pero en vez de estar parado en 4 gomas, va a estar parado en 4 bloques. Dios mío. Y yo le dije, mira, si está en 4 bloques, no hay problema, porque nosotros tenemos buenos mecánicos y lo único que tenemos que hacer es ponerle las 4 gomas. Ahora, si lo dejamos del 28 al 32 que sigan gobernando, entonces vamos a encontrar las 4 gomas, pero no vamos a encontrar la jipeta. Entonces, la verdad es que cualquiera que piense en los problemas que está dejando este gobierno, cualquiera lo piensa en sentido general y se retira. Pero ya el PLD es especialista llegando al gobierno en situaciones difíciles. Por ejemplo, hace un año aquí se planteó el hecho de que había que hacer una reforma fiscal. Y el gobierno se preparó, tenía todas las condiciones para hacer una reforma fiscal. El sector empresarial la estaba esperando,
aunque el sector empresarial nunca planteó el tema de reforma fiscal. El sector empresarial, a través de Ángel, planteó que lo que había que hacer era un pacto fiscal. Pero el gobierno ni siquiera propuso una reforma fiscal, sino una reforma tributaria, sin ningún tipo de creatividad. Iban a desmontar todo lo que tenía que ver con la estructura del turismo, de la zona franca, de las construcciones, incrementando los precios de los productos de primera necesidad. Donde nadie había aumentado productos, le había puesto impuestos, ellos se lo iban a poner. Pero eso se desmontó porque tuvo un rechazo de un 95%. ¿Dónde radica el problema de este gobierno? Cuando este gobierno llega en el año 2020, cuando tú evalúas del 20 al 24, tú dices, ¿en cuánto incrementó el gobierno del PRM del 20 al 24 los ingresos del Estado? ¿Tú sabes en cuánto lo incrementó? En 434 mil millones. Si el gobierno incrementó sus ingresos en esos 4 años, 1.300.000 millones óyeme, de pesos. en 434 mil millones, cualquier gobierno sensato, pero este gobierno no tiene nada de sensato, lo primero que tiene que decir es, bueno, como yo incrementé mis ingresos en 434 mil millones, yo lo que tengo que tener un nivel de gasto de 300 mil adicionales. Yo voy a tener un sobrante de 134 mil millones. Pero el gobierno no hizo eso. Porque el gobierno le dio rienda a todos los funcionarios para que gastaran más. En los consejos de gobierno, ¿tú sabes qué es lo que se decía? Señores, gasten. Ustedes no están gastando. Y entonces, en esos 4 años, aunque se incrementó el ingreso en 434 mil, pero ¿tú sabes en cuánto se incrementó el gasto? En 667 mil. Cuando tú coges la diferencia, ahí hay 233 mil millones de pesos. ¿De cuánto fue la primera reforma que el gobierno tenía planteado, que no se hizo público? ¿Tú sabes de cuánto? De 230 mil millones. Esa se echó para atrás, porque esa cuando se lo plantearon a los sectores empresariales se alarmaron y entonces la dejaron en 130 mil millones. ¿Cuál fue el problema de esa reforma? Que incluso el ministro de Hacienda anterior lo decía. Lo lógico era que ese proyecto de reforma, el gobierno en el Palacio Nacional llamara a los empresarios y le dijera, miren, este es el proyecto de reforma que nosotros tenemos. Se analizaba y se discutía. No, ¿qué hicieron? Lo mandaron al Congreso, jompearon al sector empresarial y le dijeron, váyase al Congreso. Lo único que en las vistas públicas que se hicieron en el Congreso, si hablaron 100 personas sobre el tema de la reforma, los 100 hablaron en contra, no habló una sola persona. Cuando tú dices, y esos 233 mil millones de déficit, ¿qué es lo que ha pasado con eso? Ahí es que está el gran endeudamiento del gobierno. ¿Cómo se mide hoy en la economía dominicana lo que tiene que ver con el peso de la deuda, del endeudamiento? Ya ahora no se calcula como antes, ahora se calcula cuál es la proporción de la deuda del Producto Interno Bruto. Hoy, la deuda representa el 47% del Producto Interno Bruto. Si tú entras a la página del Ministerio de Hacienda, no de esta, de Magín, sino la anterior, y tú buscas cuál es la meta que el gobierno tiene para disminuir la deuda en el año 2035, tú te encuentras que la meta que ellos tienen es llevar la deuda del 46%, como estaba en ese momento, ahora está en 47%, del Producto Interno Bruto al 40%. Y la pregunta es, ¿en cuánto estaba en el 2019? En el 40%. Ellos están tratando como meta de llevarlo a como estaba anteriormente. Entonces, ¿qué problema tiene? ¿Cuál es el gran problema que tiene este gobierno? Mira, yo incluso hice un concurso cuando daba los recorridos por la provincia. Y en esos concursos yo le decía a la gente, yo le tengo un concurso para que ustedes me digan, en esta provincia, con todo el dinero que se ha tomado prestado, díganme una obra que se haya hecho en esta provincia.
Hasta ahora el concurso está desierto porque nadie me ha dicho absolutamente nada. Mira, yo estaba en la terrena el fin de semana y ahí están muy conformes con el PRM. Me dicen que le han hecho obras, que le hicieron un puente. Te voy a enviar a ti la que era. Bueno, a mí no me lo envíen, No, pero discúlpeme, a usted. Espérese. Ellos están contentos. Pero déme un momento. Yo siempre hago mi sondeo. Pero está bien. Yo le voy a publicar entonces lo que dice la que era gobernadora, una señora picadita, en un programa. Vamos. Para que usted vea allá. Ese es Elsa. Sí, para que usted Elsa, vea lo que dice de ya. todas maneras, A ver si es verdad que están contentos. yo tengo, la comunidad de las terrenas me regaló, porque es así, la llave de las terrenas. Por todas las cosas que nosotros hicimos desde el Ministerio de Turismo allá en las terrenas. En realidad, el PRM, desde el punto de vista del gobierno, ha dejado prácticamente colapsar la economía dominicana. Si usted tiene una reunión, como yo lo tuve, con el sector agropecuario, con líderes del sector agropecuario, usted se da cuenta el abandono en que se encuentra hoy el sector agropecuario. Si usted tiene una reunión, como yo la tuve hace poco, con líderes del sector de la salud, donde habían ministros, donde habían directores, donde habían muchos médicos, habían enfermeras, y usted oye las historias de lo que está sucediendo en la República Dominicana con el sector salud, tú tienes que cambiarle el nombre a los hospitales públicos. Los hospitales públicos son hoy la casa del terror. Ahora, cualquiera de los que estamos aquí tenemos una dolencia y quizás como tenemos un seguro, vamos a una clínica privada. Dense una visita por cualquier provincia del país y vayan a los hospitales. O aquí mismo en la capital, para que ustedes se den cuenta del nivel de deterioro que ha tenido el problema de la salud. Por ejemplo, un tema que está en la palestra pública hoy, que está en todos los periódicos. El presidente Danilo Medina se quejó de los problemas, que no es de este año, sino de todos los años, de la falta de cupo que hay para estudiantes en las escuelas. Quiero decirte que en los gobiernos del PLD ese no era un tema. Eso no aparecía en ningún periódico. Y entonces el presidente Medina, con razón, no porque él fue a un acto a decirlo, sino porque un periodista le preguntó, dijo, es un crimen que habiendo más de 11,000 aulas para terminar en este gobierno no se hayan terminado. Alguien le dio un dato al presidente Abinader. Y el presidente Abinader lo da en la rueda de prensa de La Semanal. Pero un dato totalmente equivocado, donde el presidente dice que esas aulas no se terminaron por dos razones. Primero, porque tenían problemas legales, y segundo, porque tenían problemas de diseño. Primera cosa, una escuela que se vaya a construir donde hay problemas legales no se empieza a construir. Dime un ejemplo, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo de algo, una escuela que se fuera a construir y que tuviera problemas legales. Se le compra un solar de 3,000 metros a un señor. El señor firma, pero cuando se va a sacar el título, resulta que ese señor es casado. Entonces se busca y dice, no, pero espérate, aquí falta la firma de la esposa, porque este es un bien común. Cuando el señor cuando van a buscar la firma de la esposa está en trámite de divorcio y dice, no, yo no voy a firmar eso. En consecuencia, no se puede titular ese solar. Ese solar estaba para construir una escuela, pero esa escuela no se empezó. Segundo, hay una escuela de un diseño en que el terreno es inclinado y el plano que hacen es un plano de tierra totalmente plana. Cuando se va a construir, dice, óyeme, pero esta escuela no se lleva 80 millones de pesos, esta escuela se lleva 90 millones o se lleva 110, esa escuela no se construye. Ninguna de las dos escuelas se empiezan a construir. Las 11,000 aulas a que se refiere el presidente Danilo Medina son escuelas que estaban 90% en terminación, 80% en terminación, 70% en terminación, 50% en terminación. ¿Cómo al presidente de la República se le da un dato que en todas las provincias y municipios del país la gente hoy va a esa escuela
que se sabe que no se ha terminado y le dicen que eso no se terminó por un problema legal. No, no se terminó porque a los ingenieros que estaban construyendo se les suspendieron el pago de las ubicaciones. Ese uno. Ahora, olvídate de ese problema de carácter legal. Se supone que el gobierno en estos 5 años, con la cantidad de recursos que ha manejado, ha podido construir escuelas. ¿Cuántas aulas construyó el gobierno de Danilo Medina en 8 años? Más de 28,000. Si tú divides 28,000 entre 8, te da 3,500. Si la memoria no me es infiel, creo que es 3,500, ¿verdad? Que Danisa está con una computadora y para de mentir a uno aquí. Entonces, Danira, 3,500 aulas mensuales. ¿Cuánto ha construido este gobierno? Anuales. Como son 28,000, en promedio fueron 3,500 aulas anuales. Este gobierno, hoy estamos a 5. Eso quiere decir que en 11 días cumple 5 años. ¿Cuántas ha construido este gobierno? Cerca de 5,000, investigué yo ayer. No, este gobierno no llega ni siquiera a 3,000. Oye, a 3,000 no llega. Pregunta, ¿se sabe, y perdóneme que le interrumpa, ¿se sabe cuántas aulas se quedaron con los problemas legales? Cerca de 700. 708, exactamente. Oye, 708. Pero era una cantidad limitada. Ahora, si tú tienes un problema legal en un lugar, tú lo que tienes que hacer entonces es construirla en otro lugar. Porque déjame decirte también que lo que ha pasado en educación, y esto que yo voy a decir, no lo digo yo. Cuando entró el licenciado Hernández a sustituir a Fulcar, ¿verdad? ¿Qué dijo el señor Hernández respecto a lo que había hecho el PRM en sus primeros años en educación? Dijo textualmente esto: todo lo que se ha invertido en educación en esta gestión es como si se hubiese echado en el inodoro y se le diera la manigueta. Eso no es frase mía. Eso lo dijo él. Lo que quiere decir que si ha habido derroche, ahí es parte del problema. ¿Cuál fue uno de los grandes problemas que tiene que ver con la famosa, entre comillas, reforma fiscal que se planteó? Que por eso yo digo, no fue una reforma fiscal, fue una reforma tributaria, porque cuando tú planteas una reforma fiscal, algo integral, tú buscas 2 elementos. Tú trabajas lo que tiene que ver con los ingresos, pero tú tienes que tocar necesariamente lo que tiene que ver con los gastos. ¿Cuál es el planteamiento del sacrificio que el gobierno está haciendo? Hoy, si tenemos un serio problema, es porque este ha sido el gobierno más derrochador que ha tenido la historia de la República Dominicana. Alfredo. Mira, aquí encontré yo, le pasé a Ángel ahí, pero yo lo voy a discutir ahorita en mi comentario. En el 2023, licenciado, el 1 de julio, el presidente designó una comisión que le encabezaba Milagro Ortiz Bosch para que, dice aquí, el presidente delega en Ortiz Bosch verificación de cumplimiento de obras con nudo legal. Estos proyectos superaron el límite del 25% en sus presupuestos iniciales. Entre las obras paralizadas hay 721 escuelas y hizo una ley, la 118-21. Usted va por ahí, oiga, y en esa comisión él encabezaba a Milagro Ortiz Bosch como directora de ética, la responsabilidad de coordinar el equipo integrado por Carlos Pimentel, director de compra y contrataciones, Félix Antonio Santana, Contralor General de la República, y no se ha hecho nada. Lo que tú no quieres que se resuelva, manda a la comisión. Exactamente, claro. Ese fue el resultado. Agradecer que usted nos honrara con iniciar este tramo de su campaña con el Grupo Panorama. No tenemos cómo. ¿Qué día es hoy? Martes. Martes. Yo los martes en la mañana lo tengo libre. Así es, nosotros tenemos que agradecer eso. Puedo integrarme al equipo. Muchas gracias, de verdad que sí. Bueno, el próximo 16 de agosto, el presidente Abinader y su gobierno cumplen 5 años de gobierno y pretenden hacer un grandioso acto en Sanssouci. El 17. Para el 17, exactamente, es domingo. Ajá, para conmemorar 5 años de gobierno. Estamos frente
al presidente de la República que más dinero ha manejado en 5 años. El presidente de la República que más dinero ha tomado prestado en 5 años. Se habla aproximadamente de más de 40,000 millones de dólares. ¿Qué cree usted que le puede decir o qué tiene que mostrarle al país 5 años después de manejar tanto dinero el presidente Luis Abinader? Mira, dicen que cuando las personas están en la presidencia, a veces pueden perder un poco la noción. Porque el problema es que el que es presidente, todo el que va donde el presidente le dice, presidente, usted se la está comiendo, usted la está haciendo bien. Entonces un presidente lo primero que tiene que tratar es de tener los pies en la tierra. Pero no hay que ser un genio para darse cuenta si los primeros 5 años del PRM gobernando han sido buenos o han sido malos. Y tú dices, bueno, ¿qué de lo que había yo lo he mejorado? Hay un elemento, hay uno de los servicios públicos del país que es un servicio determinante para el desarrollo de la economía de un país. Y es lo que tiene que ver con el servicio eléctrico. Cuando el PLD dejó el gobierno, y eso fue una meta que Danilo se planteó desde que llegó en el año 2012, que fue la construcción de Punta Catalina, porque era importante cambiar la matriz de generación para que disminuyera el costo de la energía. Esa construcción de Punta Catalina fue bombardeada y saboteada todo el tiempo por la oposición. Pero se hizo una realidad. El gobierno llegó y querían venderla como vaca muerta y empezaron a desacreditarla. Sectores de la prensa, recuerdo, quien hizo la alerta inicial fue el periodista Uchilora. Y de ahí la pradera cogió fuego y entonces el gobierno tuvo que echar para atrás. En el gobierno de Danilo, del PLD, uno de los elementos que más atención se le puso era lo que tenía que ver con la inversión en las redes para disminuir las pérdidas por redes. Las pérdidas por redes nosotros las dejamos en un 27%, hoy está en 41%. Las pérdidas, el subsidio lo dejamos en 31,000 millones, el año pasado estaba en 92,000 millones. Lo que quiere decir que no hay nada, absolutamente nada por lo que este gobierno pueda hacer una celebración. Yo creo que ellos pudieran hacer una misa pidiéndole perdón al pueblo dominicano por el mal gobierno que han hecho, pero obviamente no lo van a hacer. De todas maneras, vamos a esperar la celebración que hagan y nosotros seguiremos trabajando, diciéndole a la gente que es todo lo que ha estado pasando con este gobierno. Francisco, de mi parte, quiero aprovechar. Está bien, todos van a hablar, porque no hay que aprovechar. No lo ve todos los días este hombre. El tiempo de mi comentario. Yo quiero hacerle varias. Primero, hay quienes establecen que la única manera de la oposición volver al poder, la oposición, la familia bochista. Hay una familia bochista verde y una familia bochista morada. Entonces hay quienes dicen, pero ¿cómo es que el PLD va a volver solo al poder? Si era uno y ahora son 2. Esa es una pregunta que todo el mundo se hace. ¿Solo puede volver Fuerza del Pueblo PLD al poder? Por un lado eso. Lo otro que quiero que recree y le explique a la gente, aunque ya eso pasó, pero hay gente que me lo está escribiendo en el chat de YouTube, me está insistiendo. ¿Por qué fue que usted renunció de la campaña de Abel? La carta. ¿Qué fue lo que pasó? Porque entonces hay mucha gente que entiende y se escuchan cosas de que ahora Abel está molesto y que el asunto en el tribunal que recurrió el intento de candidatura suya fue Abel que mandó un tercero. Todo eso se habla. Entonces, saber qué lo motivó a renunciar. Y por último, Francisco, el sector turismo. El gobierno entrega fideicomiso en Pedernales, Miche, Punta Cana, las exenciones se mantienen. ¿Es necesario
mantener las exenciones para el sector turismo como están hace 30 años. Yo soy de los que digo que deberíamos mantenerle Miche y Pedernales. Pero si ya hay una zona que creció, se desarrolló y ya no necesitamos empuje, entonces ¿cómo evalúa la gestión en materia de turismo de este gobierno? Mira, que tanto se habla. Sí, déjame decirte, empezando por la parte de las exenciones. Sí. Las exenciones que aplique un país, vamos a suponer, nosotros decidimos las 4 o 5 provincias que tengan el nivel de desempleo más alto. Vamos a aplicar una política de exenciones en esas provincias. Eso tiene impacto única y exclusivamente para la República Dominicana, porque eso no es competencia con fuera. Lo que tiene que ver con turismo y zona franca, todo lo que tiene que ver con materia de exenciones son elementos que están en la competencia internacional. Aquí las exenciones eran 10 años, se llevaron a 15. ¿Pero por qué? Porque hubo un grupo de países que estaban empezando a competir muy de cerca con la República Dominicana. Y entonces si yo voy a hacer una inversión, porque el capital no tiene nacionalidad. El inversionista se va donde le va mejor. Si yo en República Dominicana me dan 10 años, bueno, pues yo me voy a Colombia, yo me voy a México, yo me voy a otros países donde dan 15 y hay 20. Hay países en materia turística que han venido a la República Dominicana a estudiar el modelo dominicano. Yo recibí a muchos ministros de turismo que me llamaban, hubo algunos incluso que yo lo invitaba. Yo recuerdo cuando Estados Unidos empezó a restablecer las relaciones de los vuelos de turismo hacia Cuba. Todo el mundo me decía, mira, que eso es una competencia. Yo le decía, no, señor, el turismo da para todo. Llamé a Marrero, que era ministro de Turismo de Cuba en ese momento, que ahora es vicepresidente de la República, y le dije, Marrero, porque Marrero y yo duramos la misma cantidad de años. Yo duré 12 años y él también. Le dije, Marrero, ustedes no saben cómo se trata el turismo norteamericano. Yo lo invito a que ven a la República Dominicana, que yo te voy a decir a ti cómo es que se trata el turismo de Estados Unidos, para que hagamos un paseo por los polos turísticos, principalmente al Polo del Este y a Puerto Plata y Samaná. No se pudo concretizar eso. Entonces, el turismo, aunque tú veas que un polo se ha desarrollado, pero ese polo está en competencia con otro polo. Entonces tú tienes que tener cuidado. Con el caso de la zona franca, el nivel que tienen las exenciones aquí en la República Dominicana ni son más ni son menos de los que tienen en otros países. Acuérdate que los parques de zona franca son estructura liviana y que un grupo de empresarios, si tú le modificas y le das mejores condiciones en Guatemala, mejor condición en Honduras, mejor condición en El Salvador, mejor condición en México, aunque sea con una cosa mínima, ese empresario se te va. Y entonces los que están envueltos en ese sector están en competencia permanente. Vamos con la otra pregunta. Otra cosa. El turismo dominicano ha seguido creciendo. Yo incluso creo que el actual ministro ha hecho un gran trabajo. Tú nunca me vas a escuchar a mí, ni me has escuchado hacer crítica al sector turístico. Cuando hay algo que entiendo que a lo mejor no está bien, le escribo, lo llamo, mira David, ten cuidado con este tipo de cosas. Porque el turismo es algo para no politizarlo. En los 12 años que yo estuve en el Ministerio de Turismo, la oposición nunca lo politizó. Y si nunca lo politizó, ¿por qué yo lo voy a politizar? Entonces es un sector que hay que quererlo y protegerlo. Vamos con el pronóstico que la oposición tiene que unirse para sacar al PRM. Una cosa es el PRM del 24 y otra cosa es el PRM del 28. Y otra cosa es el PRM del 20. Si nosotros en el PLD, vamos a decir, el PLD del 2019, si hay una culpa que yo lo admito como dirigente del PLD, fue que nosotros permitimos que el PRM llegara al poder sin estar en capacidad de gobernar.
porque el PRM no estaba en condiciones para gobernar el país. Yo siempre decía, el PRM es un partidito, es un partido pequeño. Y la mejor demostración, y que contradice en alguna medida lo que la persona te dice, cuando el PRM se separa del PRD, ellos dos eran oposición. Ellos no tuvieron que unirse para derrotar al PLD. Lo único que tuvo el PLD fue que autodividirse. Nos dividimos y ustedes entraron. La coyuntura del 2028, yo he hecho algunos cálculos y cruces que a veces ni me atrevo a plantearlo en algunos escenarios, porque aquí van a haber mucha sorpresa en el año 2028. Yo no tengo la menor duda que el PRM va para afuera. Ahora, si el PRM va para afuera, lo que yo debo tratar es que cuando ellos vayan bajando, nosotros vamos subiendo. La fuerza del pueblo, a que tú te refieres, ellos entienden que el PRM va para abajo. Entonces ellos quieren que cuando vengan bajando, ellos vayan subiendo. Ahí hay una competencia. Lo que la oposición tiene que hacer es trabajar como actúan los partidos de oposición. Los partidos de oposición no están para pelear con los partidos de oposición, están para pelear con el que está en el gobierno. Ahora, yo veo que muchas veces se hacen pronósticos de cara al 2028. Aunque estamos a 2 años y pico para las elecciones, pero es un pico medio largo. Pero la gente, cuando tú le hablas, ¿a qué tiempo estamos las elecciones? Te dicen a 3 años. A 3 años nadie puede hacer pronóstico. A 2 años nadie puede hacer pronóstico. A 1 año de las elecciones ya no se puede hacer pronóstico porque la sociedad, oye, que a veces dice, no, porque el mundo cambió. No, el mundo siempre ha cambiado. Es que el mundo cambia ahora. Lo que pasa es que ahora los cambios son más rápidos, porque ahora el nivel de información, lo que pasa en una ciudad de Japón, a lo mejor tú puedes saberlo aquí primero que en otra ciudad de Japón. Entonces el mundo cambia porque la información ha cambiado. Pero yo te voy a dar algunos ejemplos. Marzo del año 2018, cuando la Galu era la Galu. La Galu era la Galu. O sea, la Galu no es que hoy no sea la Galu, sino que en ese momento era prácticamente la encuestadora que cuando salía... Palabra de Dios. Palabra de Dios. Tenía más peso. La única persona que una vez fue a un programa en el año 2008 y le dije a la Galu, si esos datos que ustedes publicaron, usted viene y me demuestra que esos datos son así, que no tiene un error, yo renuncio a la política. Y 2 horas después el presidente Lagalu dijo, es verdad, hay un error aquí. ¿Verdad? Yo me acuerdo. Bien. Y después hubo algo que yo dije en una encuesta de Lagalu, en un programa de radio. Esa encuesta fue al Palacio. Fue al Palacio, porque ahí hay recomendaciones al Palacio. Sí, que se le fue uno Y después al aire me dijeron, sí, es verdad, Francisco Javier tiene razón. Usted puede estar en desacuerdo conmigo. Lo que usted no, es difícil que usted diga, Francisco está dando datos errados. Mira, marzo del año 2018, ¿cuánto tenía Luis Abinader en las encuestas? 18.8. ¿Quién pensaba 2 años antes que Luis Abinader podía ser presidente? Nadie. Mayo 2019, 1 año antes de las elecciones, ¿cuánto tenía Luis Abinader en las encuestas? ¿Tú sabes cuánto? 17.2 y el PRM tenía 22. ¿Quién pensaba que Luis Abinader iba a ser presidente? 1 año antes. 1 año antes. 1 año antes. Pero te voy a dar otro dato. Agosto del año 2011 fue el día, en esa fecha Danilo me visitó a mi casa y me pidió que le dirigiera la campaña contra Hipólito Mejía. Yo le dije, yo te la voy a dirigir. Había dicho que no iba a dirigir más campañas. Dije, te la voy a dirigir porque tú te mereces ser presidente, porque tú has insistido mucho y has trabajado demasiado. ¿Cuánto le llevaba Hipólito a Danilo en el año 2011? 22 puntos. 4 meses antes le llevaba 32 puntos. ¿Y quién fue que duró 8 años gobernando? Danilo Medina. Entonces, el PRM, por ejemplo, en la última Galu ahora,
el PRM tiene 39, el PLD tiene 27 y la Fuerza del Pueblo Pero tiene todos los cuartos del mundo. tiene 19. Sí, no hay problema. Ajá. Todo el que está gobernando en un momento tiene todos los cuartos del mundo y sale del gobierno. Sale del gobierno. Y hablamos de que no tiene escrúpulos y que lo ha demostrado. Sí, pero ahora sí. No es lo mismo cuando un presidente va por la reelección que cuando un presidente no va por la reelección y no puede volver a ser presidente. Son elementos totalmente distintos. Ahora, en el caso del PRM, en esa encuesta que yo te estoy diciendo, lo importante no son los números, es la tendencia. El PRM va hacia la baja. Hacia la baja. ¿Qué precandidato del PRM puede venir aquí a hablar de los problemas del país? De las soluciones que él va a presentar para el año 2028. Invítenlo. No, bien. Porque ellos están en su zona de confort, desarrollando las actividades que están desarrollando. Pero en lo que tú estás desarrollando, las actividades en tu ministerio, en tu dependencia, ahí hay un pueblo que está sufriendo y está padeciendo la carestía, el problema de los apagones, el problema que tiene que ver con el problema de la salud, el desastre en educación. Lo otro, el PLD va creciendo, va creciendo, va creciendo. La imagen del PLD se va recuperando y se va recuperando. Entonces, en la vida todo es un sistema de proyección. Dentro de un año, bueno, de aquí a un año yo habré venido algunas 15 o 20 veces a este programa. Pero dentro de un año, si quieren anoten la fecha y pónganmela para el día 5 de agosto, atención, que es cuando Claudia. mi hija Marta cumple años. Claudia. Yo voy a venir aquí y cuando yo venga aquí, varios de ustedes van a decir, es difícil, No, que, vamos a el buscar el PLD, corte. es difícil que el PLD pierda las elecciones. Francisco Javier, le iba a preguntar algo del turismo, pero ya usted me respondió. Dos preguntas breves y sencillas. Su opinión sobre el recién aprobado Código Penal, que se aprobó rápido, muchas cosas que pudiéramos discutir. El presidente ayer dijo que no es perfecto, entonces me gustaría su opinión. Y también de ganar en el 28, en este gobierno, en todos los gobiernos hay corrupción, pero en este gobierno hay una corrupción a grandes niveles, o sea, mucha corrupción. ¿Qué va a hacer usted con todos estos casos? Yo le cito uno, lo que está pasando con las pensiones, que quizás no pudiera ser corrupción, no llamarlo de ese tipo. Ahora, no es normal lo que está pasando, donde se están dando pensiones especiales de hasta 175,000 pesos, se nos van 4,000 millones al año en pensiones especiales que no son normales. ¿Cuánto? 4,000 millones anuales en pensiones. Entonces, esos casos, la corrupción, ¿cómo la va a tratar? Porque es mucha. Yo creo que necesitaremos 2 o 3 ministerios públicos y su valoración sobre el Código Penal. Bueno, vamos con el tema de la corrupción. Dicen que cada maestro tiene su librito. Yo no creo. Yo me pongo a ver los presidentes que ha tenido la República Dominicana. Y en ninguno de los casos yo veo que esos presidentes se sienten felices con que se le presente casos de corrupción en el gobierno. Yo creo que la República Dominicana ha sido un país dichoso por el tipo de presidente que ha tenido. Ahora, la corrupción es un lastre que existe. Que fue con esas dos palabras que lo derrotaron. Corrupción, Impunidad y y la transparencia. Las calles del país. Y la transparencia. Claro. Por esa lucha. Entonces, ese es un lastre. Y sin lugar a duda, ahí lo que hay que tener medidas preventivas. Ahora, ¿qué es lo que es el Estado? No, pero yo estoy hablando con la corrupción que pasó, porque preventiva es a futuro, pero ¿qué vamos a hacer con todo esto que está pasando? Con todo. El Estado es el conjunto de todas las instituciones del gobierno. Mejor dicho, el gobierno es el conjunto de todas las instituciones del Estado. Yo pasé por la lotería, por Autoridad Portuaria, por la Refinería Dominicana de Petróleo, por Industria y Comercio y por el Ministerio de Turismo, que duré 12 años. No he escuchado a nadie en este país decir que en una de las instituciones donde yo estuve se perdió una hoja de papel, se perdió un lapicero ni se perdió nada. Yo tenía mi método. Dice, ¿cuál era tu método? Muy sencillo. Yo tenía un sistema de fiscalización. Que un departamento de compra, entonces yo ponía gente que me empezara a fiscalizar
o hacer aleatoriamente prueba de las compras que se estaban haciendo. Encontré situaciones menores y tomaba medidas inmediatamente. El Estado es muy grande. No es fácil para un presidente poder evitarla. Ahora, al margen de la corrupción que se pueda presentar, un gobierno ni es serio ni deja de serlo hasta que no sale del gobierno un partido, ¿verdad? Cuando el gobierno sale, si es la persecución del Ministerio Público una persecución normal, excelente, pero nosotros estamos en lo que se llama la judicialización de la política y la politización de la justicia. En Estados Unidos hay un presidente, pero ese presidente tenía 16 expedientes abiertos, 3 condenas listas, esperando el resultado para aplicarla. Ganó las elecciones y el fiscal general de Estados Unidos, oye, de Estados Unidos, el mismo fiscal general que produjo todas las acusaciones, a los 10 días él estaba retirando todas las querellas. En Brasil, un expresidente honesto, como es el presidente Lula da Silva, hombre humilde. De la cárcel Óyeme, del Palacio. tiene que durar años preso por un apartamentico que le estaban adjudicando, un apartamento. Hay un hombre que manejó tanto dinero, pero por un apartamento. Y así tú te das cuenta. Entonces, en el caso de la República Dominicana, yo veo que se articularon una serie de expedientes contra funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana, pero por las personas que tú te das cuenta que fueron acusadas, tú te das cuenta que fueron focalizadas tratando de hacerle daño al PLD. Yo soy de los que digo que los partidos políticos no los destruye nadie. Los partidos políticos se destruyen ellos mismos. Los partidos políticos se parecen mucho a las películas aquellas de Misión Imposible, que había una grabación que tú le escuchabas y el que le escuchaba le decían, esta cinta se va a destruir en 10 segundos y se destruía. Así son los partidos políticos. Los partidos políticos no lo destruye nadie. Entonces yo creo que la República Dominicana, lo que más hay es gente honesta, gente buena y gente capaz. Y la otra parte de la pregunta que tú me hiciste fue El Código Penal. Código Penal. Yo tenía la sensación, cuando veía a la gente discutiendo sobre el Código Penal, la gente, en vez de discutir para modificar un código, la gente creía que se estaba haciendo un código nuevo. ¿Y por qué? Porque un código que tiene más de 100 años. Ahora, este gobierno ni siquiera eso le reconoció al PLD. En diciembre del año 2014, el presidente Danilo Medina promulgó un nuevo Código Penal. Lo promulgó. Y en enero del 2015, una serie de organizaciones de la sociedad vinculado a la transparencia y ese tipo de cosas, elevaron un recurso ante el Tribunal Constitucional que falló declarando inconstitucional el Código Penal. El argumento, que yo no estuve de acuerdo, que utilizaron esas organizaciones era que en la Cámara de Diputados no se había utilizado la mayoría que tenía, el tipo de mayoría que tenía que aplicarse. Lo que quiere decir que ni tampoco era elementos que estaban contenidos en el mismo código. Cuando tú ves este código que se acaba de aprobar, que va a ser un instrumento de trabajo para el Ministerio Público, porque el feminicidio, el sicariato, eran figuras, delitos, pero que no estaban tipificados en ningún código. Entonces era necesario que se incorporaran en algún tipo de instrumento jurídico. Hay voces que se han elevado planteando diferencias en algunos temas. En esa parte yo coincido con el presidente de la República. Esto es un código, vamos a aplicarlo. Se ha avanzado, pero hay muchas cosas evidentemente que va a haber que empezar a chequearlas para modificarlas. Y déjame decirte, y todo el que tenga algún tipo de oposición de elementos que se plantearon ahí que hay que corregirlo,
hay que corregirlo. Yo tengo una Bueno, pregunta. una última Ya, la ya. ultimita. Pero no podemos abusar de No, Francisco. yo sé, pero hay que aprovecharlo. Pero hay que Se aprovecharlo. puede quedar ahí hasta las Está 11 bien. porque Pero tiene lo los primero que mantenidos. quiero decir que yo hasta las 3 de la tarde no tengo compromiso. Me quisiera, ¿verdad? Yo sé y veo su confianza y veo su nivel de capacidad. Y entonces me traslado a que ya usted oficialmente es el candidato del PLD, ¿verdad? Representando su partido. Llega el momento de las alianzas. ¿Estaría usted como candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana dispuesto a aliarse con el candidato oficial de la Fuerza del Pueblo, que pudiera ser Leonel Fernández? Y si fuera así, Omar. Lo saque o de si ahí. fuera así, ¿estaría usted dispuesto a lo mejor a cederle la presidencia a él y usted ir por la vice? O usted le diría, no, yo me alío, pero usted va mi vice. ¿Qué pudiera darse en ese panorama electoral? Te voy a dar un pronóstico. Un pronóstico te voy a dar. Graben esto. Primera cosa, antes del pronóstico. Ningún partido en este país ha hecho más alianza que el Partido de la Liberación Dominicana. Incluso en los estatutos se establece que la parte que tiene que ver con las alianzas para ganar para la presidencia de la República se le da por lo regular un mandato al candidato presidencial. Como lo hicimos ahora y como se ha hecho siempre, lo hicimos con Leonel, lo hicimos con Danilo, lo hicimos con Gonzalo y lo hicimos con Abel. Ahora, ¿qué yo percibo en el ambiente? Yo en el ambiente percibo que el PLD va a hacer importantes alianzas de cara al 2028. Pero mi pronóstico es que esa alianza va a ser alrededor de la candidatura presidencial del PLD. Será del PLD. Hoy el PLD es la segunda fuerza política, sin discusión. Tiene los mayores niveles de liderazgo local. Por eso es que nosotros, ahora en el partido, una de las cosas que estamos abocados dentro de poco es a reunir el Comité Central. Para el Comité Central empezar a debatir cuáles son los precandidatos que el Partido de la Liberación Dominicana tiene, porque hay un asunto de procedimiento. En el PRM todo el que dice aspiro es precandidato, pero en el caso del PLD es estatutario que para tú ser precandidato tiene el Comité Central que aprobarte y decir tú eres precandidato. En el PRM los precandidatos ya tienen hasta sus coordinadores de campaña, como lo dijo el presidente de la República en un mensaje por las redes sociales. Entonces sí, nosotros haremos alianza a muchos niveles, pero de lo que yo te puedo pronosticar desde ahora es que la alianza alrededor de la candidatura presidencial la va a dirigir, la va a encabezar el Partido de la Liberación Dominicana. Francisco, una última pregunta. Le pedí la anuencia a Elvin Castillo. Si tengo que sacrificar mi comentario en el día de hoy, yo lo expongo por esta pregunta. No lo sacrifiquen. Usted es un hombre que ha tenido la oportunidad, para que la gente entienda el nivel de experiencia que nos acompaña en la mesa en el día de hoy. Primero, de acompañar al presidente Fernández 12 años de gobierno y luego de acompañar a Danilo 8 años de gobierno. Usted es un hombre con experiencia de Estado de 20 años. Quizás al enemigo, como dice Maquiavelo, cuando se está equivocando no se distrae. Pero se trata de un problema de nación y es preocupante lo que está viviendo República Dominicana 5 años después en manos de esta gente. Nosotros tenemos problemas de salud, descuido de los hospitales, tenemos problemas de baja inversión, tenemos problemas de agricultura, tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas de energía, tenemos problemas de educación, tenemos todo y también esta crisis económica. ¿Cuál sería un consejo, una sugerencia, este hombre con tanta experiencia de Estado, para estos 3 años de gobierno que le quedan a Luis Abinader? Que se habla de un relanzamiento para el próximo 16 de agosto. Mira, cuando nosotros vamos al interior del país, hacemos algo que por lo regular los asesores, los estrategas de campaña dicen, eso no se hace. O eso no se dice. Eso no se hace. Lo que tú estás haciendo, eso no se hace. Yo vivo diciendo en la provincia cosas que voy a hacer y en el país cosas que voy a hacer. Y entonces me dicen,
Eso no se hace porque a 3 años de las elecciones, si tú lo dices, ellos lo pueden hacer. Y yo le digo, no, con este gobierno tú lo puedes decir. Porque este gobierno, lo que ellos dicen que van a hacer, ellos no lo hacen. Ellos no lo hacen. Por ejemplo, ustedes ven esos préstamos que se han hecho. Y cuando yo digo, díganme en una provincia, ¿qué cosa hay aquí? Vete a Samaná. Pregúntale a la gente de Samaná, ¿qué ha pasado con la entrada de Samaná? Que hace 4 años le empezaron. Vete a Nagua. Pregúntale, ¿qué ha pasado con el malecón de Nagua, que tiene más de 5 años? Tú dices, vete a Pedernales, por ejemplo. Oh, pero es que la carretera que va de Barahona a Enriquillo y de Enriquillo a Pedernales, hoy está peor que hace 5 años. Hoy está peor que hace 5 años. Hay un derrumbe que se produjo antes de llegar, mucho antes de llegar a Enriquillo. Es un derrumbe, es una carretera que se está ejecutando. Cayó tierra. Esa tierra que cayó ahí, oye, ya van varias cosechas de plátano encima de ese derrumbe. Mata de naranja que han crecido, mata de molondrones que han crecido, mata de maíz que han crecido, pero en la de Samaná también. La dejadez que hay en este gobierno, y yo debo de admitir que para mí el presidente Abinader ha tenido buena suerte porque ha llegado a ser presidente. No cualquiera llega a ser presidente. Tú tienes que tener, aparte de tus condiciones, buena suerte. Coño, sí. Pero el presidente Abinader ha tenido mala suerte con los funcionarios de este gobierno. Si tú coges las cabezas principales que entraron en este gobierno, ninguno están. Y ese es un indicativo negativo para el gobierno. Cuando yo digo el PRM es un partido pequeño, no es del tamaño que uno se lo imagina, y de ahí es que viene el problema de la falta de escrúpulos, porque ellos quieren quedarse como sea. ¿Cuáles son las 2 instituciones donde está el mayor nivel de presupuesto en el Estado Dominicano? Salud y obra pública. Educación Y obra pública. ¿En manos de quién están? 2 aliados. 2 aliados. 2 aliados. Yo decía eso en el comité político. Del partido en la última reunión y le decía, aquí en este comité político hay material humano y capacidad para tener 2 gabinetes de los que tiene este gobierno. El PRM no tiene ni siquiera la capacidad de tener un gabinete propio. Entonces mi consejo al presidente, mi consejo. Quedan 3 años, vamos a ver. Bueno, el hecho es que más gente ahí, vayámonos preparando porque la reforma fiscal viene. Ya pero no lo digo yo, lo ha dicho el presidente. Ha dicho varias veces que las transformaciones que hay que hacer en el país es necesario hacer ajustes fiscales. Y en la voz de un presidente eso quiere decir reforma fiscal. Mi consejo al presidente, la mayor ayuda que tú debes de tener siempre, pedirle a Dios que te dé sabiduría, pero pedirle a Dios que te ilumine para que tú tomes decisiones en favor del pueblo dominicano. No di que haciendo celebración por los éxitos, porque la verdad es que son pocos los éxitos que hay que celebrar de manera global. Yo soy de los que digo que el error tiene un valor extraordinario. Pero tú sabes cuándo el error tiene un valor extraordinario, cuando tú lo reconoces. Porque cuando tú reconoces que tú has cometido errores, ese error tú no lo vuelves a cometer. Pero si tú crees que tú te la comiste, que tú lo hiciste correctamente, tú vas a seguir cometiendo el mismo error. Por eso es que yo no tengo la menor duda que a este gobierno va a haber que ayudarlo para que llegue hasta el año 2028. Y tú planteaste un tema, ya para concluir. Tú planteaste un tema. Tú decías, bueno, pero son temas de Estado. Tú quieres un tema que sea más de Estado, más delicado para la República Dominicana que el que tiene que ver con la migración. Y el tema que tiene que ver incluso con la migración haitiana, por la cercanía y una serie de características. Los primeros 4 años y medio de este gobierno, cuando le preguntaban del tema migratorio, ¿qué decía el gobierno? Aquí todo está bajo control. Esa era la palabra. Se llevan el río. Aquí todo está bajo control.
después de 4 años y medio, le pidieron auxilio a los 2 líderes más importantes de la oposición, que a la vez son presidentes de los 2 partidos más importantes de oposición, a Danilo Medina y a Leonel Menciona a Fernández. Hipólito que estaba ahí. Hipólito, bueno, porque Hipólito no es de la oposición, Ok. pero el hecho de que Hipólito haya Ahí. participado ahí también tiene su valor. Sí. El hecho de que tanto el presidente Danilo Medina como el presidente Leonel Fernández hayan puesto su nombre, su prestigio, los partidos que están detrás para sentarse ahí y decir, mire, aquí estamos para enfrentar lo que tiene que ver con la problemática migratoria. Es una oportunidad que no aparece en todos los países de América Latina. Y el hecho de que pusieran sus nombres, fíjate que se ha detenido lo que tiene que ver con la avalancha de críticas, movimientos y marchas que habían con el problema migratorio. El gobierno lo que tiene que hacer es aprovechar esa coyuntura, porque el PLD y la Fuerza del Pueblo también han puesto sus técnicos para llevarlo al Consejo Económico y Social para discutir esta problemática. Tú eso tienes que aprovecharlo y tienes que tratar de sacarle el mayor provecho posible. Y en una próxima oportunidad, cuando ustedes me lo permitan, el martes de la semana que viene, entonces vamos a estar abordando cosas que yo pretendo hacer en la República Dominicana, porque yo sé que aunque yo lo anuncie, este gobierno no lo va a hacer. Bueno, un aplauso a Francisco Javier García, precandidato presidencial del PLD. Gracias por estar con nosotros y lo esperamos el martes. ¡Vámonos juntos!